acceso a los más de 600 programas que tenemos en la biblioteca de Inocuo TV y que usted podrá usar los 365 días del año. Y el tercero, que es el que más nos interesa, podrá participar activamente en nuestras transmisiones en vivo a través de la ventana de chat que aparece en la parte baja de la pantalla de su computadora. A través de esa ventana usted puede enviar sus preguntas o sus comentarios que con gusto compartiremos con nuestros invitados o con el público que nos ve. Además, lo invitamos a que participe de manera activa a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Inocuo TV y también nos encuentra en Twitter. Entonces le pedimos que tome una participación activa y venga y haga sus preguntas. Estaremos esperando sus preguntas y comentarios. Como les decía, el día de hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias sobre esquemas de certificación y para ello hemos invitado el día de hoy al licenciado Luis Mauricio Cárdenas Flores, quien es el director general de ACCM América. Es una empresa certificadora que trabaja, entre ellas hace certificaciones para Global Gap. Entonces, bienvenido Luis Mauricio. Muy buenas tardes, Tomás, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Inocuo TV la oportunidad que nos dan de estar aquí y de compartir sobre todo las experiencias que hemos tenido nosotros como organismo de certificación, organismo de evaluación de la conformidad para producto en lo que es el esquema Global Gap. Pues nos da mucho gusto recibirte en Guadalajara y en tu programa Inocuo TV. Para comenzar, Luis Mauricio, te pregunto, ¿cuál es el origen del sistema Global Gap? Esto tuvo su origen inicialmente más o menos por 1998-2000, cuando los distribuidores europeos se reúnen para crear este lineamiento. O sea, al final de cuentas, las siglas GAP significan Good Agricultural Practices. Y antes de que se conociera como Global Gap, se conocía como EUREP Gap. ¿Qué significaba EUREP Gap? Pues eran los retailers, los distribuidores europeos que se habían juntado para crear un lineamiento que le diera seguridad, certeza realmente a los consumidores de que los productos del campo principalmente que estaban llevando a su mesa tenían las condiciones que debían de cumplir de inocuidad y de calidad. ¿En qué momento cambia a Global Gap? Cuando se integran mucho más iniciativas internacionales, no únicamente las europeas, para que esto se dé. Esto fue aproximadamente en el año 2001. Mauricio, ¿qué sectores son los que certifica o pueden ser certificados a través de Global Gap? Básicamente lo que son frutas y hortalizas es el mayor impacto que tiene la parte de Global Gap. Sin embargo, también se considera el aspecto pecuario y lo que sería la parte de la cuestión de acuicultura. Sin embargo, son esquemas de buenas prácticas acuícolas en ese momento y de buenas prácticas pecuarias con lo que se refiere a la parte de la producción de cárnicos. Sin embargo, ya siendo una especificación clara de lo que se trata de las cuestiones de frutas y hortalizas, puede ir desde lo que es el crecimiento de la propia plántula, desde lo que es la distribución de la propia semilla, hasta lo que es la parte de la conservación en el empaque de lo que son las frutas y hortalizas. Entonces, en el caso de Global Gap, como su nombre lo dice, quien va a trabajar en esto son los productores primarios. Una empresa que procesa alimentos no se va a certificar en Global Gap. No, únicamente llega hasta la parte de la producción primaria e incluso podríamos considerar la parte del empaque. Hasta ese punto es donde se certifica la cuestión de Global Gap. Encontré por ahí en las referencias de tu empresa 5 pasos para obtener la certificación. Si nos quieres recordar cuáles son esos 5 pasos y después vamos a hablar del instrumento de evaluación. Muy bien, pues básicamente se tienen que cumplir con lo que son estas buenas prácticas agrícolas de entrada. Se tiene que tener pues las cuestiones básicas, que tiene que estar cercado el terreno, que tienes que estar bien delimitado,
que se tienen que tener las instalaciones sanitarias correspondientes, que se tienen que tener lo que son las partes del control del agua con la que se están regando los diferentes campos, que se deben de tener los cuidados al hacer la recolección de las cosechas. Entonces, esas son parte de las buenas prácticas que se tienen que tener, que es el prerequisito para poder solicitar que un organismo de evaluación de la conformidad pueda dirigirse a lo que es ya la finca y pueda hacer todo el proceso de evaluación. También en el sitio web hablan de los documentos normativos relativos a Global Gap. ¿En dónde se pueden obtener? El productor que nos está viendo, ¿en dónde puede obtener estos documentos normativos de Global Gap? Todo esto se puede bajar directamente de la página de Global Gap, que es globalgap.org, y ahí se puede consultar cuál es el reglamento de Global Gap que aplica tanto a los productores como a los evaluadores de la conformidad que participarán en el proceso de inspección de las fincas. ¿Esta información se encuentra solo en inglés o podemos encontrar versiones en español? En este momento se encuentra la versión en inglés para Global Gap. Sin embargo, existe también lo que es el lineamiento espejo que se aplica en México, que se llama México Gap. Entonces, la información de México Gap se puede bajar a través de la página de México Calidad Suprema y es la traducción de lo que es el lineamiento que existe en Global Gap para el esquema homologado, que es así como se conoce, que es México Gap. Entonces, si algún productor quiere leer la información en español de lo que es este documento, se puede ir al lineamiento que es México Gap, que lo pueden encontrar en la página de México Calidad Suprema. Muy bien. También el mismo sitio nos habla que se puede contactar algún asesor y la página de Global Gap da una serie de nombres. ¿A la empresa en la que tú trabajas se les puede contratar como consultores? No, nosotros tenemos muy claramente delimitada nuestra función. Nosotros llegamos al final del proceso, ya cuando el productor terminó de hacer su implementación, si se apoyó o no con algún asesor, bueno, eso será decisión del propio productor, pero nosotros no podemos ser juez y parte en un proceso de evaluación de la conformidad. Para que entre tu compañía a hacer la certificación, como lo hay otras compañías, ¿qué es lo que debe de enviarles el productor? Es una información muy simple. Nosotros les pedimos que nos llenen una solicitud en la que básicamente les estamos pidiendo los datos de la empresa, lo que sería el número de fincas, como nosotros le llamamos, o el número de producciones que tienen de huertos seguramente. Ajá. Y también el tener claramente definido si son a cielo abierto, por ejemplo, que eso es muy importante, o si estamos hablando de invernaderos. Entonces, con eso nosotros ya podemos tener una información inicial para de ahí poder hacer una primera cotización. También, bueno, refiriéndonos al instrumento de evaluación, ¿en cuántos puntos se divide el instrumento de evaluación? ¿Cómo podemos darles a conocer a nuestros amigos del público qué es lo que tiene que hacer para acreditarse, para ser certificado en Global Gap? Tenemos diferentes capítulos dentro del instrumento de evaluación. Estos capítulos incluyen desde lo que son sistemas de reducción de riesgo de contaminación, que seguramente les sonarán familiares a muchos de los productores, porque es parte también de lo que la autoridad en México verifica y que muchos de los productores, incluso antes de optar por esta certificación como Global Gap, ya cuentan con ellos. Ese es el capítulo 7 de lo que sería este instrumento de evaluación. Entonces, el contar con estos sistemas de reducción de riesgos de contaminación es parte de estos capítulos. También estamos viendo lo que es el control de los pesticidas
que existen dentro de lo que es el huerto, la finca, cómo se propagan, qué tipo de pesticidas son. Hay una lista incluso de pesticidas que están permitidos en diferentes partes del mundo y en otras partes del mundo no, que tenemos que ahí hacer esta evaluación para ver hacia dónde va dirigido este producto y si cumple o no cumple con esto. Y ahí estamos hablando de 2 puntos de los que se tiene que cumplir como parte de este cuestionario. Otro de los puntos está enfocado a toda la cuestión de infraestructura, la infraestructura física que cuenta el productor para garantizar que va a poder prestar estas buenas prácticas. O sea, situaciones a lo mejor tan simples o tan complejas de ver a cuántos metros de lo que es el terreno, el huerto, tengo yo mis servicios sanitarios, por ejemplo. Ver lo que es, de dónde estoy sacando el agua con la cual voy a estar regando lo que es la producción que tengo. Entonces, todo eso va en otro de los apartados que tiene la lista o el reglamento de Global Gap para que se realicen las diferentes inspecciones. Entonces, cada uno de estos apéndices o de estos capítulos está enfocado para garantizar precisamente lo que buscamos, que es la inocuidad del producto, ¿no? Otra de las situaciones que es muy importante mencionar es que para que se pueda realizar este tipo de evaluación, tiene que haber en el momento en el que se realice cosecha. No podemos hacer una evaluación en el momento en el que no está habiendo cosecha, ¿no? Eso es importante. ¿Y tuvo que haber transcurrido un ciclo de producción? No forzosamente. Bueno, digo, al final de cuentas, si queremos ver cosecha, o sea, de alguna manera tiene que haber ya transcurrido ese ciclo, ¿no? O sea, a lo mejor es un poquito ahí nada más aclarar el concepto, a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué mercados reconocen la certificación Global Gap? Está reconocida a nivel internacional. En este momento, una cuestión muy importante es que Global Gap es parte de los esquemas reconocidos por GFSI, que es el Global Food Safety Initiative, en el cual, bueno, independientemente de los diferentes países que participan representando sus intereses en este grupo, también existen los grandes compradores de estos países. Y me estoy refiriendo a cadenas importantes como puede ser Walmart, como puede ser McDonald's, como puede ser el Grupo Sigma, etcétera, ¿no? Entonces, al tener el reconocimiento tanto de los grandes compradores como de lo que es los países que representan estos compradores, realmente pues al final es un pasaporte a nivel internacional para que los productos puedan recorrer pues todo el mundo, ¿no? ¿Por qué un productor habría o le recomienda certificarse Global Gap y no quedarse simplemente con la certificación de reducción de riesgos con la que Senacica le ayuda y que puede tener acceso le puede salir muy económica? ¿Por qué ir a Global Gap? Porque engloba más requisitos que lo que es el sistema de reducción de riesgos de contaminación. Entonces, ahí estamos garantizando de alguna manera la inocuidad o estamos teniendo este sistema de aseguramiento de la calidad y de la inocuidad. No nos quedamos nada más en el sistema de reducir el riesgo de la contaminación, sino lo que queremos realmente es abarcar mucho más puntos que nos garanticen este sistema o esta gestión de lo que es la calidad y la inocuidad a un nivel general, ¿no? Seguimos hablando del instrumento. ¿Qué otros aspectos nos va a revisar el instrumento de evaluación? Además de revisar los pesticidas, las instalaciones físicas, ¿el instrumento contempla algún sistema de gestión parecido a ISO 9000? De hecho, lo que certifica es el producto al final de cuentas. O sea, aquí quiero aclarar un poquito la situación de que para nosotros como organismo de certificación poder evaluar un producto tenemos que cumplir con un lineamiento
que es la norma ISO 17065 para producto. Si nosotros estuviéramos evaluando un sistema de gestión, tenemos que cumplir con la norma ISO 17021. Nosotros, en particular para Global Gap, la trazabilidad que tenemos es una acreditación ante la entidad mexicana de acreditación como organismo de certificación de producto reconocido con 17065 y también la aprobación de la Secretaría de Global Gap. Entonces, en realidad nosotros lo que estamos certificando es el producto. Sin embargo, hay muchas cuestiones alrededor del producto que nos garantizan la gestión y la buena práctica en el campo. Entonces, para contestar la pregunta puntualmente, no certificamos un sistema de gestión, certificamos producto. Sin embargo, todos los anexos, todos los capítulos que vienen como parte del cumplimiento del reglamento de Global Gap, lo que nos están haciendo es garantizar que podemos tener buenas prácticas agrícolas. Entonces, para puntualizar, el auditor de Global Gap va a la finca, bueno, antes seguramente revisa los documentos, va a la finca, revisa que el sistema esté funcionando adecuadamente y además de eso toma producto y lo manda a un laboratorio, o cómo es la certificación propiamente del producto. En el caso del producto, lo que nosotros tomamos en cuenta son los certificados del producto que anteriormente ya realizó el productor. O sea, nosotros no tomamos directamente como inspectores o como auditores el producto en el momento de la cosecha. Sin embargo, estamos revisando que ese producto pasó ya las inspecciones en un laboratorio, y lo que es muy importante es que este laboratorio sea un laboratorio acreditado de acuerdo a lo que son los lineamientos de la norma, que es la 17025 para laboratorios, y que tenga la trazabilidad a los estándares nacionales e internacionales, ¿no? Sí, es decir que si bien Global Gap no va a ir a tomar producto, el productor debió, si hablamos del esquema del punto de pesticidas, debió haber enviado su producto previamente a un laboratorio acreditado ante la entidad mexicana de acreditación, así es, la EMA, verificar que esté acreditado en pesticidas, así es, y que regrese un certificado y que diga que el resultado está dentro de los parámetros permitidos por la normatividad mexicana y seguramente por la normatividad del país al que va a ir ese producto. Sobre todo eso, o sea, la normatividad del país al que va a ir ese producto, si es que va para exportación, obviamente. Bueno, entonces estamos viendo aquí una diferencia importante. No tan solo nos revisan el sistema de gestión, lo que nos están acreditando es el producto a través de los certificados que hemos mostrado, sin que esto no significa que lo único que van a verificar son certificados finales. No, se va a verificar de acuerdo a lo que son los diferentes capítulos que tiene Global Gap, el que se cuente con la infraestructura, el que se cuente con este sistema de reducción de riesgo de contaminación, el que se cuente con la calidad de los insumos que debe de tenerse para que se lleve a cabo todo el proceso de producción primaria. Luis Mauricio, si nos puedes platicar alguna experiencia, un caso de éxito que haya tenido Global Gap, ¿en cuánto tiempo se certificó esta empresa y cómo fue la experiencia? ¿Qué tanto tuvieron que capacitarse? Ya sé que no con ustedes, pero de todas maneras debe haber habido un proceso de capacitación. Sí, definitivamente la capacitación es una de las partes fundamentales para el llegar a un buen fin en un proceso de evaluación de la conformidad. Realmente la gente debe de estar consciente, sensibilizada de qué está haciendo para que se pueda certificar un proceso. Entonces, estamos trabajando, hablando de casos de éxito en San Luis Potosí, con algunos invernaderos de tomate que han sido apoyados incluso por apoyos del gobierno federal a través de ProMéxico, y
ellos empezaron de alguna manera a trabajar ya para lo que fue su certificación en el año 2013 y a partir de lo que fue el segundo semestre de 2014 se lograron certificar. Entonces aproximadamente se llevaron un año, año y medio para lograr todo esto. Obviamente, insisto, teniendo este apoyo por parte del gobierno federal para que se lograran incluso todo lo que eran las capacitaciones, algunos de los apoyos de infraestructura que requerían, porque, digo, si me lo permites, en algunos momentos se piensa que la certificación es una cuestión muy costosa, y realmente si hablamos del proceso de certificación, pues esto ya es la parte final de lo que es toda la implementación del sistema. Lo que realmente le puede llegar a costar al productor es el contar con la infraestructura, el tener todas las condiciones para que se pueda llegar a la certificación. Entonces, afortunadamente, hay instancias a nivel nacional que están apoyando a los productores del campo para que se pueda llegar a todo esto. Incluso, y digo, si me permite seguir haciendo mis comerciales, claro que sí, adelante. Ya para la última parte, para el proceso de certificación, existen apoyos por parte de México Calidad Suprema para que se pueda apoyar al productor en su primer año hasta con el 50% del costo de la certificación. Entonces, digo, de que hay posibilidades para que los productores nacionales puedan contar con esta certificación y puedan llegar a exportar a mercados internacionales, creo que estamos en un buen momento como México para poder hacerlo, ¿no? Este mismo caso, si nos quieres platicar de cuántos empleados era la empresa, cómo cambió o cómo tuvo que cambiar la empresa una vez obtenida la certificación, ¿qué beneficios tuvo? Básicamente los beneficios son una mayor productividad, la mayor conciencia de la gente y el evitar lo que son productos que no cumplen con las características de inocuidad. Estamos hablando que esta empresa aproximadamente tenía alrededor de 400 empleados. ¿Te ha tocado la experiencia de que una empresa de producción primaria con menor número de trabajadores logre acreditarse? No sé, estoy hablando de una de 50, 100 empleados. Tenemos empresas incluso, bueno, no empresas, tenemos productores que tienen alrededor de 25 colaboradores en pequeñas entre comillas extensiones de tierra, y son los que están también logrando su certificación. Hay mucho apoyo también de diferentes asociaciones o diferentes grupos de distribuidores, por ejemplo, en el caso de lo que son frutas, podemos hablar de mangos, berries, papaya, que incluso estos grandes grupos ayudan a que los productores que tienen sus pequeñas parcelas puedan estar integrándose a esto. ¿Y cómo lo hacen? Pasándoles el know-how de las buenas prácticas para que los difundan con las diferentes personas. Entonces, seguramente, si nos están escuchando algún productor, puede dirigirse a su asociación gremial, productores de mangos, EMEX, productores de papayo y otros frutos, y seguramente ya tienen una buena parte de la documentación desarrollada que les van a compartir y va a ser más económico y quizás rápida la forma de llegar a la acreditación. En cuanto a los beneficios comerciales, ¿qué ventaja puede tener una compañía certificada contra una no certificada y que esté vendiendo en México y quizás esté exportando en este momento sin estar acreditada? Pues yo creo que el tener la garantía de que realmente el producto que se está enviando no va a tener ninguna consecuencia en algún proceso de análisis que se dé en el exterior, ¿no? Y que pueda tener alguna consecuencia incluso a nivel internacional, como fue el caso tan sonado que se dio de los melones, de los pepinos en Europa, etcétera. Entonces yo creo que el dormir tranquilos todas las noches sería el primer beneficio que le daría a estos productores,
y yo creo que el segundo, el tener este pasaporte a nivel internacional para que, no sé, pueda estar su producto en cualquier mercado, voy a poner el ejemplo del mercado europeo, y pueda yo voltear a ver una caja de fresas y ver el GGN, que entrando un poquito a detalle es el Global Gap Number, en el cual incluso esas fresas que se están comercializando en un autoservicio en Francia, en España, puedo yo meterme a la página de Global Gap y ver que se produjeron en una finca, en un huerto que está aquí en Zamora, Michoacán, por ejemplo, ¿no? Y que tiene el reconocimiento y la trazabilidad de que es un producto inocuo y que cumplió con las buenas prácticas agrícolas que están establecidos, ¿no? ¿Qué importancia nacional, o para quienes se dirigen al mercado nacional, qué tan importante es estar certificado en Global Gap? El estar certificado en Global Gap, si me enfoco al mercado nacional, podría decirse que no tiene tanta relevancia. Sin embargo, si yo aprovecho como productor nacional los apoyos que me está dando el gobierno federal, y en lugar de quedarme únicamente con el apartado del sistema de reducción de riesgos de contaminación, integro todos los demás capítulos, pues creo que tengo una ventaja competitiva a nivel nacional. Muy bien. Y también nos comentabas hace un momento de un caso de éxito en Tamaulipas. Si nos quieres platicar de este segundo caso. En Tamaulipas lo que estamos haciendo ahí es colaborar en un proceso de agrologística para que sea mucho más fácil lo que es la exportación de productos. Entonces no está tan enfocado a lo que es la parte de Global Gap. ¿Cuántas empresas tenemos en México certificadas en Global Gap y en dónde se encuentran estas, o la mayoría de estas? La mayoría de las empresas que nosotros como organismo de certificación tenemos certificadas en Global Gap están en toda la parte de Michoacán y Jalisco. Es la mayor parte de las que tenemos. La mayor parte trabajan bajo invernadero o los dos esquemas. Hay muchos que están con invernaderos, pero te podría decir que el 70% son invernaderos y el 30% son a cielo abierto. Pero el instrumento en sí no marca, no es limitativo, no es limitativo para una opción y otra. Bueno, ahora nos cambiamos de tema y ahora te pregunto acerca de tu compañía ACCM América. ¿Qué es y cuáles son los esquemas de certificación que ofrece? Nosotros somos un organismo de certificación, como te platicaba hace un rato, tanto de sistemas de gestión, y estamos involucrando la parte de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, también tenemos una división particular de todo lo que es la cuestión de inocuidad alimentaria. En esta parte de inocuidad alimentaria nosotros certificamos también sistemas a través de lo que es el esquema FSSC, que es un esquema aprobado por la parte de Holanda y reconocido en Europa. También estamos haciendo, como es el tema que hoy nos ocupa, todo lo que es la parte de producto de Global Gap, y también estamos haciendo certificaciones de sistemas que es ISO 22000, ya no únicamente para lo que es la parte de producción primaria, sino ya para productos procesados, tanto de origen animal, vegetal, los que son de larga vida de anaquel, por ejemplo. Entonces, todas esas certificaciones las hacemos a través de lo que es ISO 22000, incluyendo también procesos como es catering, por ejemplo, y también procesos de empaque, ya no únicamente de productos primarios, sino de cualquier tipo de producto procesado. Entonces ahí es donde se nos abre este gran espectro de negocio y de producción de información y conocimiento hacia los diferentes sectores dentro de lo que es la parte de la cadena de valor de la industria alimentaria. Así como tenemos ACCM América, que es una empresa certificadora, hay otras empresas certificadoras en México y en otros países.
¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para que se llame certificadora, para que sea certificadora? ¿Y cómo puede estar seguro un productor de que está contratando a la empresa, una empresa que cumple con esos requisitos y no se lleve sorpresas al final? Ok. Si me permites abundar un poquito sobre este tema, es algo que me interesa mucho dejar claro. En México y a nivel internacional existe lo que es la metrología, la normalización y la evaluación de la conformidad. En particular, en lo que es nuestro territorio, tenemos el SISMENEC, que es el Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad. Entonces, para que nosotros como organismos de evaluación de la conformidad podamos estar en este concierto en el cual están lo que son los laboratorios, lo que son las unidades de verificación, lo que son los organismos de certificación, debe de haber una vigilancia, y esta vigilancia la da las entidades de acreditación. Las entidades de acreditación a nivel nacional en los diferentes países están por arriba de lo que son los organismos, las unidades y los laboratorios. Entonces, para que nosotros en este nivel de organismos de evaluación de la conformidad podamos trabajar, necesitamos tener esta acreditación. En el caso de México, como tú lo comentabas hace un momento, por parte de la entidad mexicana de acreditación. Sin embargo, pues en ocasiones la acreditación solo es un prerequisito para poder prestar un servicio. Como parte de los organismos de evaluación de la conformidad para sistemas, como comentábamos hace un momento, tenemos que cumplir con la 17021, para producto con la 17065. Sin embargo, aunque yo cumpliera con esos requisitos de acreditación, si no tengo la aprobación por parte del dueño del esquema, como es el caso de Global Gap, yo no puedo prestar el servicio. Si yo no tengo esta aprobación por parte del dueño del esquema, que es FSSC, por ejemplo, yo tampoco podría prestar el servicio. Si yo no tengo el reconocimiento de IFS, que es otro de los esquemas también reconocidos por parte de GFSI, tampoco podría prestar el servicio. ¿A qué me refiero con todo esto? Que tengo que tener la acreditación y la aprobación para poder prestar el servicio como organismo de evaluación de la conformidad. Es muy importante que los productores puedan verificar a través de las diferentes páginas, tanto de las entidades de acreditación como de los dueños de los esquemas, cuáles son los organismos que están aprobados y en qué están aprobados. O sea, porque, por ejemplo, hay diferentes cuestiones en Global Gap, ¿sí? Está la opción 1, está la opción 2, está lo que es GRASP, que a lo mejor vale la pena que ahondemos más adelante en todo esto, y no todos los organismos de certificación están aprobados para todas estas opciones. Para todos los esquemas, sí. Entonces, sí vale la pena que se vea en qué se está cumpliendo y en qué no, ¿no? Entonces, para nuestro auditorio, si un productor pretende certificar su producto en Global Gap a través de una empresa mexicana o una empresa que trabaja en México, seguramente tendrá que verificar que en la entidad mexicana de acreditación, en la EMA, esté el registro de esa empresa. Y luego ir a globalgap.org, al sitio web del organismo, del dueño de la marca, ¿sí? Y verificar también que esté ahí. Así es. De hecho, ese es el proceso. Ese es el proceso. Si regresamos al tema de Global Gap, ¿cuál es el precio aproximado que le va a costar en cualquier compañía una certificación? Que decíamos que no era tan onerosa la certificación en sí, como pues el tiempo y el trabajo que hay que dedicarle al camino para llegar a ese punto de la acreditación. Para determinar los tiempos que se va a llevar un proceso de certificación en Global Gap,
hay un lineamiento ya establecido por el propio dueño del esquema, por el propio Global Gap, y está basado en el número de hectáreas que se están considerando y lo que sería si se trata de cielo abierto o si se trata de cultivos de invernadero. Entonces, y obviamente el número de personas que están involucradas en este proceso, tomando en cuenta básicamente estas tres características, es como se define el número de días que se va a llevar una auditoría. Estamos hablando de que si se trata de una finca, de un huerto que tiene aproximadamente entre 5 y 15 hectáreas, que sería un promedio general, estaremos hablando de 2 días de inspección o de auditoría. El costo día auditor o inspector está alrededor de entre 10 y 12 mil pesos. Estamos hablando que la inspección no debería de tener un costo en sí misma de por encima de los 24 o 30 mil pesos. Más los viáticos que se Exacto, exacto, más los viáticos, más si existe alguna situación en la que se tenga que dar un seguimiento, un cierre del expediente, pero estaríamos hablando que en total de todo el proceso serían alrededor, como máximo, de 3 días, ya tomando en cuenta la revisión inicial, el seguimiento y cierre de las acciones si es que aplica, y lo que serían incluso las cuestiones que se tuvieran que tomar ahí en cuenta. Estamos hablando de cuando mucho 36 mil pesos por un proceso de una finca tamaño medio, ¿no? ¿Y cuál es el índice de éxito que registra tu compañía a quienes ha auditado? ¿Cuántos se quedan en el camino? ¿Cuántos no han aprobado la acreditación? ¿Cuántos la obtienen? ¿Y cuántos se van a una segunda revisión? Afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados. Hemos estado trabajando, como te comentaba, con asociaciones de productores. Las asociaciones de productores ayudan mucho a que ya se tenga este camino andado con todos sus agremiados, y cuando son este tipo de procesos, yo te podría decir que tenemos un 90% de éxito con estos productores. Digo, siempre hay alguno que se queda por ahí rezagado en el camino, pero te estoy hablando de que, no sé, de 250 agremiados de una asociación, que tengas el 90% de éxito es un número excelente, ¿no? ¿Qué más hay por hacer en México en materia de certificación, especialmente de producción primaria? Mira, uno de los complementos que tiene Global Gap es un módulo que se llama GRASP. Este módulo de GRASP está enfocado a todo lo que es la parte de la responsabilidad social dentro de la producción primaria. Entonces, por un lado tenemos ya muy bien controlado nuestra parte de las buenas prácticas, ¿no? De producto, de lo que está relacionado directamente con lo que se va a llevar el consumidor a la boca. Pero por el otro lado no tenemos que dejar de lado lo que son las condiciones en las que está trabajando la gente del campo. Entonces, este módulo de GRASP, que es parte de Global Gap, está enfocado precisamente a esas buenas condiciones que se le deben de dar a los trabajadores, obviamente para que tengan mejor calidad de vida. Algunos ejemplos de estas condiciones que tenemos que generar para nuestros compañeros jornaleros, por ejemplo. Obviamente que no tengamos trabajo infantil, ¿sí? Que los sueldos estén acorde a lo que son las condiciones geográficas en las que se están prestando los servicios. De hecho, esta parte de GRASP revisa lo que son las nóminas, por ejemplo, de cómo se está dando esta retribución a los trabajadores, que no haya trabajo forzado, ¿sí? Que no se tenga trabajando obviamente a personas, no sé, mujeres embarazadas, por ejemplo. Todo este tipo de cosas que están muy enfocadas al cumplimiento con los derechos humanos básicos y fundamentales. La aplicación de pesticidas. Claro, los controles que se tienen que tener para que cuando se esté aplicando este pesticida no sea dañino para el ser humano. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que involucra. Si me lo preguntas a mí, ¿qué veo como un reto en México de certificación en lo que es la parte de producción? Que no únicamente nos quedáramos en el módulo mínimo de cumplimiento de Global Gap, sino que llegáramos a esta parte de GRASP.
Y este módulo es adicional al GAP. Eso es adicional. Y es voluntario. Es voluntario, así es, así es. O sea, no necesitas, tú puedes tener tu Global Gap sin tener GRASP, pero puedes tener Global Gap y solicitar en la misma auditoría que se te verifique GRASP y, por decirlo así, es otra estrellita más que te pones. ¿Qué regiones o qué países te piden o con quiénes te da ventajas el tener esta segunda certificación? Que es muy importante y deberíamos de cumplirla en sí. Yo creo que más que regiones o países hay compradores que lo están exigiendo ya. Obviamente, no sé, uno de ellos, por poner un ejemplo, es McDonald's. Entonces, los compradores que de alguna u otra manera han visto la necesidad o han visto que algunos de las competencias han tenido algunos problemas por incumplir con cuestiones de derechos humanos, son los que primero están yendo por todo esto. Pero bueno, a nivel incluso europeo ya es algo de lo que también se está premiando mucho que se tenga, ¿no? Este cumplimiento de GRASP dentro de lo que es el modelo de Global Gap. ¿Cuánto tiempo tiene este modelo? Aproximadamente 2 años de que ya entró como parte de un módulo específico de Global Gap. ¿Y tenemos en México empresas ya certificadas? Sí, hay empresas que ya, te digo, sobre todo los productores de berries, ya les están trabajando con sus productores para que ya se cumpla con esto, y hay productores específicamente en Jalisco y en Michoacán que ya cumplen con estas condiciones. Entonces, pues creo que es algo importante, ¿no? Bueno, hace un momento comentábamos que una empresa certificadora por declaración de principios no puede ser el asesor para evitar conflictos de intereses. Yo te pregunto si le puedes aconsejar a los productores cuál es el perfil, cuál es la forma en que debe contratar a un asesor que lo ayude a llegar a su posterior certificación en Global Gap. ¿Qué tiene que verificar que cumpla este candidato asesor? Pues básicamente que tenga el conocimiento técnico en lo que es el sector, ¿no? O sea, es muy importante que se cuente con la formación básica en lo que son cuestiones agroalimentarias. Que sea un ingeniero agrónomo. Exactamente, que sea un ingeniero agrónomo, yo creo que sería lo idóneo, ¿no? Y de ahí que tenga el conocimiento, obviamente, del esquema que se va a certificar y que tenga conocimientos también, preferentemente, de lo que es el producto en el cual está desarrollándose el productor, ¿no? Si una empresa o una persona en lo particular quiere capacitarse en el sistema Global Gap, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede capacitarse? ¿Dónde puede? Ya comentamos que en tu compañía no lo va a hacer, pero otros certificadores, ¿en dónde se capacitaron? Yo les sugiero que se acerquen a lo que es México Calidad Suprema, o sea, como instancia que apoya directamente a los productores. Ellos tienen programas para que se capaciten los productores, y realmente son programas que son muy accesibles en cuestiones de costos y que, pues, en lo que mi experiencia ha podido notar, han sido exitosos estos procesos de capacitación, ¿no? Nosotros particularmente tenemos que calificar a nuestros inspectores, a nuestros auditores a través de la Secretaría de Global Gap, a través de los cursos que da la propia Secretaría de Global Gap, que los da a nivel internacional. No sé, te comento, el último que tuvieron que tomar fue en Frankfurt. Entonces tuvieron que ir a Alemania a tomar ese curso, actualizarse. Normalmente esos cursos son en inglés, pero bueno, estamos hablando ya de un nivel de lo que debe de cumplir un inspector, un auditor de un organismo de certificación. ¿Cuántos certificadores tiene tu compañía? ¿Cuántos certificados acreditados tiene tu compañía en México? ¿Certificados o inspectores? Inspectores capaces de ir a hacer una auditoría. Tenemos 8 personas en este momento que son las que nos apoyan. Específicamente para Global Gap. Para Global Gap únicamente.
únicamente para lo que es el proceso de Global Gap. Sí, para todos los esquemas que manejamos son mucho más personas, pero ahorita para Global Gap, como incluso el perfil tiene que ser muy específico, son las personas con las que contamos. Estamos desarrollando más personas, eso también es muy importante. Nosotros queremos desarrollar más gente en las diferentes regiones y que de ahí puedan estar apoyando al mercado local. Entonces, trabajamos incluso en grupos estratégicos regionales que trabajan directamente también con instituciones académicas para nosotros hacernos como organismo de certificación de talento humano que podamos desarrollar, mandarlos a esos cursos a donde aplique, que se tengan que ir a tomarlos y que sean las personas que estén prestando el servicio en la parte local, para que tampoco estemos moviendo gente, no sé, de Tamaulipas a Querétaro y de Sonora, Querétaro a sí. Sonora, y que sea un verdadero caos también en la cuestión de viáticos, ¿no? Sí. ¿Y consideras que el número de consultores para que tengan conocimiento y que puedan ser consultores en Global Gap en México es suficiente, o crees tú que también hay una oportunidad para quienes nos están escuchando y quieran desarrollarse como consultores? Totalmente, hay una oportunidad inmensa, una necesidad que tiene realmente el campo para que existan más consultores en todo este tipo de procesos. Yo sí creo que es un campo fértil totalmente para que se desarrollen consultores, se desarrollen auditores y se pueda seguir con este proceso de evaluación. Llegamos a las preguntas finales, Luis Mauricio. ¿Cuál es de acuerdo con tu experiencia en un organismo certificador, cuál es la importancia que tiene para un país como México el contar con un mayor número de empresas certificadas? Al final de cuentas, todo lo que es esta parte de la evaluación de la conformidad no es otra cosa que el eliminar todo lo que son los obstáculos arancelarios, ¿sí? Y contar ahora con barreras técnicas. Pero estas barreras técnicas, si las vemos de una manera positiva, ayudan a crecer y a ser más competitivo un país. Entonces, precisamente lo que yo quiero reforzar es que teniendo un mayor número de organizaciones, de fincas, huertos, cuestiones certificadas, cuestiones que cumplen con los requisitos que se establecen en la normatividad, pues vamos a tener un México más competitivo, ¿no? ¿Qué hacer para que el consumidor mexicano pueda valorar y en su caso exigir estas certificaciones? Yo creo que tenemos que hacer una difusión muy clara de lo que es el cumplimiento con las normas, con todas las normas que aplican, porque las normas que existen, y realmente en México tenemos un esquema de normalización bastante bueno, nada más que tenemos que hacer del conocimiento incluso del consumidor final que el cumplimiento con las normas va a ser en beneficio de nuestra salud, de nuestra seguridad, de nuestro patrimonio, ¿sí? Entonces va a proteger las vías de comunicación, va a proteger el medio ambiente. Eso es lo que nos da el cumplimiento con las normas, y eso es lo que tenemos que hacer del conocimiento del ciudadano de a pie, del que está todos los días yendo a un supermercado a comprar un tomate, o de la persona que va a comprar unas luces ahorita que acaba de pasar la Navidad para un arbolito y que cumpla con la normatividad y que no se nos vaya a quemar. O sea, las cuestiones de seguridad en el trabajo para evitar situaciones como la que tuvimos hace unos días de una explosión de un tanque de gas. O sea, todo eso, si nos damos cuenta de que el cumplimiento con la normatividad no es una situación que nos limita, sino es una situación que nos protege, yo creo que cambiaría el paradigma y nos ayudaría mucho más, ¿no? Y en este caso, que tiene que ver con la salud. Así es. Sí, con la salud, con la seguridad, a través de la inocuidad y de la calidad de los alimentos, ¿no? Digo, es lo que nos llevamos a nuestro cuerpo. Luis Mauricio Cárdenas Flores, director de la empresa ACCM América, ¿algo más que quieras aportarle a nuestro público?
Pues creo que ya básicamente lo hemos comentado y exhortarlos a este cumplimiento con las normas, el que también tengan la oportunidad de acercarse a conocer más lo que es el Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad, el SISMENEC, que cuando tengan tiempo por ahí también se metan a ver la página de la Dirección General de Normas que tenemos a través de la Secretaría de Economía, que se acerquen a los diferentes apoyos que existen en el país, como es ProMéxico, como es México Calidad Suprema, y que de verdad se sientan que no se sientan solos en todo este proceso. Hay muchas cosas de las que se pueden apoyar para que lleguen a cumplir con todo lo que se debe de hacer bien, ¿no? Y pues coméntanos el sitio web de tu compañía para quien guste pasar a revisar los servicios de ACCM América. Claro que sí, es accm.com.mx. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues van a encontrar todo lo que es la parte de los servicios que ofrecemos, tanto certificaciones de ISO 9000, ISO 14000, todo lo que es OSHAS 18000, como les comentaba, ISO 22000, FSSC, Global Gap, todos los esquemas que tenemos por ahí para ofrecerles y para garantizar sobre todo esto que comentábamos, calidad, seguridad e inocuidad. Pues llegamos al final de nuestro programa y agradecemos la presencia del maestro Luis Mauricio Cárdenas Flores, quien es director de la empresa ACCM América, quien ha volado de la Ciudad de México a Guadalajara específicamente para participar en nuestro programa. Le damos las gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos unos días más en nuestro panel de discusión acerca de esquemas de certificación. Y a ustedes, amigos, les agradecemos su presencia y les recuerdo que cada martes en punto de las 12 tienen una cita con nosotros para continuar difundiendo la inocuidad en México y en América Latina. Los esperamos.